el reglamento de gestión de PPA. Eh, ya les voy a contar el contexto de por qué se realizaron esos cambios y que dichos cambios en el reglamento, por supuesto, requerían un ajuste en los procedimientos de gestión de PPA y también, por supuesto, en el sistema de información académica. Entonces, bueno, gracias de nuevo por estar acá y la reunión o el webinario va a ser grabado para que lo puedan también consultar más adelante. Para ponerles en contexto, iniciando la gestión, las vicerrectoras académicas solicitamos una audiencia en la Comisión de Apoyo y Asesoría Académica del CONSACA, que está conformado por las personas vicedecanas, para conformar un equipo de trabajo y que pudiéramos atender algunas temáticas académicas en busca de favorecer y facilitar la acción sustantiva en la universidad. Y esto pasa por revisar procesos, ¿verdad? Y procedimientos que tienen que ver con la gestión de PPA. Nos reunimos en este equipo y identificamos algunos cuellos de botella, como por ejemplo, y sé que ustedes también los han identificado, los reconocen, la falta de robustez en el banco de evaluadores que se utiliza para seleccionar a esas personas que van a evaluar las propuestas o los informes finales, y esto tiene diversas razones, entre ellas, eh, porque lo digo porque yo estuve siendo asesora de rectoría adjunta en ese proceso. Algunas instancias académicas no enviaron la información o la enviaron incompleta, Y si no para ¿verdad? pues, Incluso sin contacto de la persona o sin el área de expertise, y esto trajo algunos problemas. También podría atribuirse a una falta de actualización en este banco de evaluadores. Otro de los cuellos de botella fue el tiempo prolongado también que se requería para hacer una coordinación entre las asesoras de las vicerrectorías académicas y las personas vicedecanas para seleccionar una terna de personas evaluadoras. Otra complicación que vimos fue el seguimiento a las respuestas de la invitación a evaluar o los problemas de acceso que tenían sobre todo las personas evaluadoras externas al país. A veces no podían entrar a la plataforma, o personas que no sabían cómo usar la plataforma, o aquellas que les llegaba el correo y no lo borraban porque no sabían qué era el CIA, ¿verdad? O les entraba el spam, por ejemplo. Complicaciones también para dar seguimiento a las evaluaciones, ya cuando la persona evaluadora contestaba que sí iba a evaluar el proyecto, también había ahí alguna complicación en el seguimiento de esas respuestas. Y otro punto importante es que al estar los vicedecanos al final del proceso, a veces detectaban cosas cuando la propuesta o el informe final llegaba al decanato para ser aprobado en el Consejo de Facultad. Y eso significaba devolver la propuesta o el informe a la unidad académica, resultando también un atraso en el proceso. Entonces, estos fueron algunos de esos cuellos de botella que identificamos y que nos llevó a hacer una propuesta de modificación conjunta entre estas personas vicedecanas y las vicerrectoras académicas. Además, eh, quisimos devolver la competencia que tienen por reglamento las personas vicedecanas para conducir el proceso de formulación, de evaluación, de seguimiento y de cierre de estos PPA. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que ya las personas vicedecanas no van a estar al final del proceso, como les comentaba ahora, sino que van a estar desde el inicio del proceso, y esto les va a permitir no solamente conducir la evaluación, sino también hacer algunas observaciones de este proceso, durante este proceso de evaluación, ¿verdad? Em,
Todas estas cuellos de botella fueron entonces identificados y con esto pudimos gestionar, como les comentaba, una solicitud de modificación al reglamento de PPA que fue aprobado por CONSACA el 6 de noviembre del año anterior mediante el acuerdo 072 y que, como les decía, implica entonces cambios en los procedimientos de PPA y cambios en el CIA2. Entonces, esto lo hemos hecho en un tiempo récord, ¿verdad? Porque si ven, fue casi, tuvimos un mes para poder eh, iniciar los cambios en el CIA y en los procedimientos y tenerlos ahora listos para poderlos aplicar desde, desde febrero. Los cambios en los procedimientos se realizaron también en conjunto con este equipo de trabajo, con personas representantes de la CAA y vicerrectoras académicas, y fueron también revisados por calidad y también por la asesoría jurídica de APUNA, que como lo solicita el manual de emisión de normativa institucional. Y la Vicerrectoría de Investigación, como coordinadora del CIA, tuvo a cargo entonces todo el proceso de gestión, ¿verdad? O de desarrollo de este cambio, y que, como les decía, en tiempo récord, y aquí agradezco también a Marianela, la directora ejecutiva de la Vicerrectoría de Investigación, y a Adriana Elizondo, que han liderado este proceso, y por supuesto también a nuestras contrapartes en DETIC, que desarrollan eh, el CIA, y que, como ustedes les informamos el año pasado, tuvimos que poner en un momentito en paro el desarrollo del módulo de solicitudes de cambio para poder atender este cambio urgente respondiendo a la modificación del reglamento. Entonces, esto es un poco el contexto de lo que pasó y por qué se están dando los cambios que se reflejaron al final entonces con el acuerdo de CONSACA. ¿Cómo se ve esto desde la parte de la gestión académica? Ahora, más tardito, yo le voy a dar el pase a Adriana Elizondo para que les enseñe cómo se ve esto en el CIA, pero en la parte de la gestión académica, si ustedes recuerdan, cuando un proyecto o un informe final es presentado en el sistema, la persona subdirectora de sección regional o de instancia académica o directora de instituto revisa esa propuesta o informe final y le aplica una matriz de admisibilidad. Una vez que esa matriz o que la persona está satisfecha ya con esos criterios de admisibilidad, la persona subdirectora o directora de instituto, eh, puede cambiar el flujo del programa o el estado del flujo del programa o proyecto a admitido, o del informe final a admitido. Y en ese momento, el sí ahora, antes le llegaba un comunicado a las asesoras para que iniciaran toda la parte de gestión de la evaluación externa. Ahora, con el cambio, el CIA le va a comunicar a las asesoras de las vicerrectorías que deben de emitir un criterio asesor, pero también les va a comunicar a las personas vicedecanas que ya hay propuestas o informes finales para evaluación externa. Entonces, las personas asesoras de vicerrectorías inician toda la coordinación para poder realizar la evaluación. Recuerden que si son propuestas solo de investigación o solo de extensión o solo de docencia, solo asesoras de esas vicerrectorías deben emitir el criterio asesor, pero si son eh, PPAs o programas y proyectos, perdón, integrados, el criterio debe ser emitido es un solo criterio entre las vicerrectorías que estén reflejadas en la propuesta o la acción sustantiva que esté reflejada y las áreas sustantivas. Y en paralelo, las personas vicedecanas pueden coordinar la selección de las personas evaluadores con los subdirectores de instancias académicas o sección regional o director de instituto. Esa coordinación la va a definir los mecanismos para coordinar lo define cada una de las facultades.
cómo van a realizar la coordinación. Y una vez que seleccionan a la persona evaluadora externa, la persona vicedecana va a contactarla y a invitarla a participar del proceso de evaluación. Si la persona no contesta o rechaza la invitación, puede seleccionar otra persona evaluadora. Aquí es importante mencionar que requerimos tener al menos una evaluación externa para poder funcionar y que esa persona evaluadora externa puede ser externa a la universidad, externa al país o externa a la unidad académica. ¿Qué es lo ideal? Yo diría incluso externa al país. Sin embargo, sabemos también las complicaciones que hay en estos momentos para poder tener evaluadores externos, no solo nosotros en la Universidad Nacional en el tema de proyectos y de revistas, ¿verdad? Sino también en otras universidades a nivel nacional e internacional están teniendo los mismos problemas para poder tener evaluadores y sobre todo cuando no hay otro incentivo que no sea el reconocimiento que hacemos, ¿verdad? Mediante una certificación. Sin embargo, siempre la revisión por pares es un insumo, ¿verdad? Académico muy, muy valioso. Esa es la idea detrás de la evaluación externa para poder aportar a mejorar las propuestas o los informes finales. Una vez entonces que la persona acepta evaluar, la persona vicedecana va a enviar una declaración de confidencialidad. Y esto es importantísimo que se haga antes de compartir la propuesta o el informe final, porque eso tiene que ver con propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces es imprescindible que se envíe la declaración de confidencialidad mediante correo electrónico antes de compartir documentos confidenciales. Entonces, una vez que la persona evaluadora externa puede, Doña Silvia, pues, sí, perdone que le interrumpa, pero es que habíamos 75 personas en el link que nos enviaron en la circular 003 y hasta ahorita nos acaban de avisar de que están en otro link. Entonces ya Gaby de la Vicerrectoría de Investigación nos pasó el enlace, pero de ahí nos perdimos 10 minutos, casi 15 minutos porque estábamos pues, en otro, nadie nos decía nada en el original que mandaron ya. cuando mandaron. Ujú. Voy a Gracias. devolverme. Muchas gracias a usted por avisarme, más bien no lo había notado. Voy a devolverme, no al contexto, rápidamente voy a decir que revisamos cuellos de botella en conjunto con personas designadas de la Comisión de Asesoría y Apoyo Académico de CONSACA, ¿verdad? Con las personas vicerrectoras, identificamos cuellos de botella y que además las personas vicedecanas estaban al final del proceso, ¿verdad? De evaluación y que cuando esas propuestas o informes finales llegaban a aprobación al Consejo de Facultad, a veces tenían que ser devueltas hasta la unidad académica eh, y eso ocasionaba también algunos retrasos en el proceso, ¿verdad? Entonces, la idea de los cambios es poder resolver algunos de esos cuellos de botella que nos alargaba mucho el proceso de aprobación y también devolver ese rol que les da el reglamento a los vicedecanos de conducir la formulación, la evaluación, el seguimiento y la conclusión de los PPA, ¿verdad? Entonces, esa es eh, la idea básica que he dicho en los 10 minutos y me voy a volver entonces, con el permiso de todos los que estaban al inicio, para poder explicarles en qué consiste entonces el cambio desde la gestión académica y luego en el sistema. Entonces, el cambio es meramente en la evaluación externa. Eso significa que eh, cuando la persona o el equipo proponente presenta la propuesta en el CIA o el informe final en el CIA, la persona subdirectora de la instancia académica de la sección regional, perdón, sí, de la sección regional
o directora de instituto revisa la admisión de esa propuesta o ese informe final, y una vez que ya está conforme con la matriz de admisión, pone la propuesta del informe final en admitido del programa o proyecto. Recuerden que las actividades académicas no pasan por esta evaluación, y una vez que está en estado de admitido, se da un aviso desde el CIA a las personas asesoras de las vicerrectorías y también a las personas vicedecanas. Esto se hace en paralelo. ¿Para qué? También para ahorrarnos tiempo en la gestión, ¿verdad? Entonces, una vez que las asesoras reciben ese correo del CIA, pueden iniciar con emitiendo su criterio asesor. Y les decía que cuando son proyectos o programas integrados, esa revisión o esa emisión de criterio asesor se realiza entre asesoras de las vicerrectorías eh, que están representadas como área sustantiva en las propuestas o informes finales. Es decir, si es un proyecto o un programa de investigación docencia, entonces ese criterio eh, asesor debe de ir en conjunto entre la asesora o asesor de docencia y la asesora o asesor de la Vicerrectoría de Investigación. Una vez que ellos emiten el criterio, eh, lo emiten directamente en el CIA, en el formulario que está en el CIA, y en paralelo, como les decía, los vicedecanos, las personas vicedecanas, pueden coordinar la selección de las personas evaluadoras con los subdirectores de instancias académicas o directores de instituto, eh, y estas personas vicedecanas son quienes van a contactar a las personas evaluadoras externas para invitarlas a un proceso de evaluación. Si dicen que no, pueden seleccionar a otra persona en coordinación con las autoridades de la unidad académica, y si la persona dice que sí, se le envía por correo la declaración de confidencialidad. Y ahí fue donde entramos, don Felipe. Entonces, esa declaración de confidencialidad es sumamente importante porque protege la propiedad intelectual, ¿verdad? Tanto de la propuesta, porque pueden haber metodologías innovadoras que proteger, como de los resultados que se presentan en los informes finales, ¿verdad? Entonces, aquí sí hay que hacer un llamado muy importante, ¿verdad? De seguir los procedimientos en este sentido para proteger eh, la propiedad intelectual de nuestros académicos y académicas. Una vez que la persona vicedecana recibe la declaración de confidencialidad firmada, entonces puede emitir o remitir por correo electrónico toda la documentación relacionada ya sea con la propuesta o con el informe final, para que el evaluador externo o la evaluadora externa pueda hacer la revisión. Una vez que el evaluador, que es esta persona aquí en celeste, tiene la propuesta o el informe ya evaluado, lo remite, ¿verdad?, a la persona vicedecana. La persona vicedecana tiene el rol también de dar seguimiento a quienes están evaluando, ¿verdad? Porque a veces son personas con múltiples ocupaciones y pueden tardar un poquito más en responder la evaluación. Entonces es importante de vez en cuando tener una comunicación con ellos para recordar los tiempos de evaluación y que podamos cumplir en tiempo con la aprobación de estas propuestas, sobre todo las propuestas que están ligadas a la formulación del POA, y por eso es que hay un tiempo establecido en el calendario universitario para aprobación de las propuestas, ¿verdad? Una vez que está tanto el criterio asesor de las vicerrectorías como la evaluación de la persona externa, entonces la persona vicedecana sube al CIA eh, la documentación, que sería la matriz de evaluación de la persona evaluadora externa, y puede poner en flujo de nuevo
la propuesta. El estado en el que quedaría en ese flujo sería estado de evaluado. Y eso significa que ya la persona subdirectora o directora de instituto de investigación ya puede coordinar con los académicos o académicas proponentes o quienes estén presentando informe final eh, la revisión de las recomendaciones que se realizaron durante el proceso de evaluación. Cuando son facultades o centros con instancias adscritas, esa coordinación se realiza junto con la persona vicedecana. Y una vez que ya tienen la realimentación, que puede ser por distintos mecanismos según las facultades, eso lo van a decidir cada persona vicedecana con las autoridades de las instancias académicas, cómo van a realizar la realimentación, que puede ser mediante correo electrónico, puede ser que revisen la matriz en el CIA, como se ha hecho hasta ahora, ¿verdad? O también una reunión presencial, ¿verdad? Para poder atender algunas de las recomendaciones. Entonces, cada vicedecano va a generar sus mecanismos de retroalimentación junto con las autoridades en las unidades académicas. Y una vez realizado este proceso de realimentación, ya el equipo proponente o el equipo que presenta el informe final puede entonces modificar la propuesta, ¿verdad? Y por supuesto siempre si hay alguna justificación de por qué no integrar alguna de las recomendaciones, solamente se justifica, ¿verdad? Y se presenta de nuevo la propuesta ya para que continúe el flujo de aprobación hacia la unidad académica y luego hacia el Consejo de Facultad. Entonces, los cambios están en el corazón que les acabo de presentar. Lo que pasa antes de la evaluación externa y lo que pasa después de la evaluación externa sigue igual en los procedimientos y en el flujo en el CIA. Voy a darle la palabra a Adriana para que les presente, que ustedes puedan ver cómo se ve este cambio en el sistema. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Voy a compartirles mi pantalla. Buenas tardes. Ahí, por favor, me indican si ya pueden ver mi pantalla. Sí. Ok, perfecto. Bien, lo que vamos a hacer en esta tarde es avanzar algún proyecto que tengamos en un sitio de pruebas para que todos ustedes puedan visualizar paso a paso, inclusive identificar dónde fue que se hizo justamente estos ajustes con relación a las evaluaciones externas dentro del CIA 2. Entonces, para realizar este ejercicio, vamos a utilizar estos datos que ven ustedes acá. Es un proyecto el 0040-26, está actualmente en estado de formulación, está, ¿verdad? Prácticamente en un estado borrador, desde ahí lo vamos a arrancar para que todos podamos ir visualizándonos, pues dependiendo del rol que tengamos cada uno en el CIA, ¿verdad? Y en qué momento ustedes se visualizan o tengan que interactuar con el sistema. Es un proyecto que está en formulación. Aquí tenemos la cédula de la persona responsable, que ahí vamos a ingresar ahorita. Luego vamos a interactuar con el rol de un subdirector para que proceda a mover el flujo. En este caso, pues solamente asociamos una unidad, ¿verdad? Para no hacer el ejercicio tan complicado, solo vamos a usar una unidad, que sería economía. Y también ahí vamos a interactuar con las cédulas de un vicedecano, en este caso el de Facultad de Ciencias Sociales, que justamente ahí donde vamos a ver precisamente los cambios en el sistema. Y también tenemos acá las cédulas del asesor, porque también vamos a ver cuáles serían los pasos que tendría que completar el asesor para que el flujo avance dentro del sistema CIA. Importante indicar que estos cambios, compañeros,
compañeras, es exclusivamente para proyectos y programas. Es lo que todo lo que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Esos ajustes implicó a proyectos y programas. No tiene nada que ver con actividades. Ok, entonces vamos a utilizar la cédula del responsable. Y acá vamos a ingresar a este sitio de pruebas, que es una copia exacta de producción, donde vamos a poder interactuar con datos sin ningún problema. Y buscamos el módulo de proyectos. Voy a quitar esta pantallita porque no me estorba. Ok, decíamos que vamos a utilizar el proyecto 0040-26. Ingresamos acá, ¿verdad? La parte de edición. Esta propuesta ya está completa, ya la habíamos ya estaba ahí, de hecho ya había un inicio de esta formulación y lo que hicimos fue simplemente completarla para que el sistema nos permita avanzarla a la siguiente fase, que es presentada. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso la persona responsable? Presionar este botón una vez que ya está completa, ¿verdad? La formulación. Avanza con el check. Ahí le vamos a dar. Y ya el sistema pues me anuncia, ¿verdad? Que la propuesta va para el estado presentada. Ahí podemos decir que el único cambiecito que le hicimos a esta parte, compañeros, es que en la notificación que le llega a las autoridades, aquí se envía, aquí ustedes pueden ver que el sistema va a enviar una notificación a directores, subdirectores, a los participantes también, y se integró también el rol de los vicedecanos, para que los vicedecanos en este momento en que pasó presentada ya puedan ir conociendo cuáles son esas propuestas, posibles propuestas que se van a llevar hasta la admisibilidad y que pueden ser hasta aprobadas, ¿verdad? Esto con la intención de que las autoridades como los vicedecanos desde este momento, si quisieran, podrían ir coordinando inclusive con los directores de cuáles propuestas tienen más posibilidades de ir a una admisibilidad para que procedan a hacer todo el proceso de la evaluación. ¿Verdad? Esa es la idea de esa notificación que se les va a enviar a los vicedecanos. Muy bien, entonces ya tenemos la propuesta en estado presentada para admisibilidad. Y el siguiente paso es que vamos a ingresar con las cédulas del director titular, que sería este de acá. Bien, entonces, una vez que el director ingresa, ya se le notifica, ¿verdad? Que hay una propuesta en estado presentada. Él viene acá, la lista de los proyectos, aquí está la propuesta, es el 0040. El director ingresa, pues desde luego revisa la propuesta, si la propuesta no hay que hacerle cambios, simplemente la avanzaría con este check, ¿verdad? O si la propuesta consideran que necesita hacerle ajustes, la devolveríamos a formulación con la X. Esos son los pasos que ya actualmente funcionan, ¿verdad? Eso no se ha tocado, no ha cambiado nada, sigue funcionando exactamente igual. Y todo esto, pues desde luego a través del diálogo de admisibilidad que también tiene que completar, en este caso, el director, ¿verdad? Aquí donde se registran esas observaciones, si es eso lo que procede. Pero si no, vamos a hacer la simulación, ¿verdad? Vamos a avanzarla inmediatamente a la siguiente fase, que sería al estado admisible. Muy bien, entonces aquí simplemente le damos el check. Y ahí ya de nuevo el sistema nos advierte y en esta fase también, compañeros, se genera nuevamente una notificación que de igual forma le va a llegar al vicedecano otra vez diciéndole, anunciándole que la propuesta ya está en estado admisible, donde prácticamente en esta parte es donde el vicedecano puede adjuntar, ¿verdad? Proceder a juntar todas las evaluaciones que pudo reunir para esta propuesta. También se le notifica al asesor o a la asesora de proyectos de la vicerrectoría correspondiente que tiene que completar el criterio de evaluación por parte de la vicerrectoría, que ya también es una
una pantallita exclusiva para los asesores, que también ya tenemos acá en el sistema. Eso sigue siendo igual, eso no se tocó tampoco. Funciona exactamente lo mismo. Muy bien, entonces ya aquí estamos en la fase de admisible. Entonces, nos devolvemos a nuestra lista de cédulas y ahora vamos a entrar con el del vicedecano. Ok. Y justamente aquí, compañeras y compañeros, es donde se le hizo los ajustes al sistema. Antes, el sistema, cuando estaba en etapa de admisible, dentro del CIA 2 había todo un proceso automatizado donde se enviaba una lista de invitaciones para la evaluación y había una serie de procesos ya automáticos que el sistema generaba, que ahora Silvia nos estaba, pues, desde luego explicando cuáles eran todas esas etapas. Ya eso no existe en el CIA. Ya ahora, como les mencioné, directamente el vicedecano va a poder evaluar o enviar a evaluar la propuesta fuera del CIA. Ya es un proceso totalmente ajeno al CIA. Ya el vicedecano lo va a hacer a través de un correo, sesiones. Ya eso es un tema, digamos, aparte del CIA. ¿Cómo se van a conseguir las evaluaciones? Entonces, ya acá el sistema se puede quedar, el proyecto puede quedarse ahí todo el tiempo que se requiera en estado admisible hasta que las autoridades pues tengan listos todos los documentos. Y además también pues el asesor correspondiente también tiene que tener ese tiempo prudente para también evaluar o generar el criterio de parte de la vicerrectoría. Entonces, todo eso va a pasar justamente en esta etapa de la admisibilidad. Entonces, como les indiqué, en este momento estamos con la cédula del vicedecano. Vamos a suponer que ya tenemos las evaluaciones, que ya el vicedecano tiene en sus manos todas las evaluaciones de esta propuesta. Entonces, entramos acá, el vicedecano entra a este botoncito, a este botón, y el sistema se le programó dos validaciones sumamente importantes porque ya en esta fase lo que va a hacer el vicedecano es decirle al proyecto, lo voy a pasar a evaluada. Eso es lo que va a hacer en este momento el vicedecano, pasarla de admisible a evaluada. Pero para pasarla a evaluada se requieren dos condiciones. Una, que exista la evaluación del asesor y dos, que exista un documento adjunto que se llame evaluación con el código CIA. Esas son las dos validaciones que se le integraron al sistema, ¿verdad? Para que también pues exista ese orden de que el proyecto vaya con toda la documentación requerida. Entonces vamos a generar justamente una de las validaciones. ¿Qué va a hacer el vicedecano? Avanzar con este check, ¿verdad? Entonces el vicedecano presiona este check y ahí pueden ustedes apreciar justamente la primera validación. Dice que se requiere de una evaluación de parte de la vicerrectoría. ¿Lo ven? Entonces, ahí el vicedecano sí no va a poder avanzar hasta que nuestras asesoras y asesores pues procedan a completar esto que le llamamos evaluación por parte de la vicerrectoría. Entonces, voy a devolverme acá a la lista de cédulas. Y por acá tengo la cédula del asesor para precisamente ir a completar esa fase, para que ustedes también lo observen. Ok, entonces ya estoy acá con la cédula del asesor. El asesor, acá en el menú, ellos tienen una opción que se llama evaluaciones internas y tiene una lista donde le va a salir la lista de proyectos y programas a evaluar. Y por acá tenemos nuestro proyecto, el 0040-26. Entonces vamos a completar esta evaluación rápidamente, solo para que ustedes lo vean, ¿verdad? Acá el asesor pues completa algunos datos, las observaciones, los otros evaluadores que participaron y completa desde luego la matriz, ¿verdad? Si tuviera alguna observación, él va a llenarnos esta matriz que ustedes ven acá.
Una vez completa, la guarda y la envía, ¿verdad? Ya aquí la envía y ya queda para el sistema, ya el asesor cumplió con la parte que le corresponde. Entonces, ya con solo esto debería funcionar. Otra vez nos vamos a ir con la cédula del vicedecano. Salimos de acá. Aquí estamos de nuevo con el vicedecano. Entramos acá al proyecto 0040-26. Ahora bien, vamos a de nuevo a presionar el check para ver la otra validación. Ya acá la validación de la certiduría ya no va a salir más. Ahora el sistema lo que le está indicando al vicedecano es que hace falta, aquí lo dice, vamos a aumentarlo para que lo lean. Dice que se requiere de un documento de evaluación, un adjunto, puede ser un adjunto o una referencia, que contenga la palabra evaluación y el código de la propuesta en el nombre del mismo. ¿Verdad? Esos son los dos requisitos que se requieren para poder adjuntar el documento. Entonces, yo por aquí tengo un archivo, yo le puse evaluación. A este archivo le vamos a poner el código porque me lo está pidiendo el sistema, que es el 0040-26. Creo que era ese, el 040. Ajá, este. Y el vicedecano lo que hace acá es adjuntarlo o referenciarlo, ¿verdad? A través del sistema AGD. Buscamos el archivo que se llama evaluación, es este de acá. Ok, ya lo tenemos. Y en teoría ya el sistema está listo para poder enviar esta propuesta que está admisible al estado evaluado. Y ya en este momento ya la propuesta prácticamente ya está evaluada. Ya a partir de esta etapa prácticamente el sistema queda exactamente igual. No se le hizo nada. Quiere decir que ya de aquí en adelante funciona como ustedes lo conocen ya, el CIA. Entonces, ¿cuál sería el paso que sigue? El paso que sigue, que por cierto aquí le llega una notificación a las autoridades involucradas, ¿verdad? A los directores, a los subdirectores, de que ya la propuesta avanzó al estado evaluada. Entonces, prácticamente lo que hace falta es que el director de la titular, vamos a entrar con el director. Que es el 0040-26, aquí está. Él acá tiene dos opciones, compañero o compañera directora, tiene dos opciones. Enviar la propuesta a un estado editable, que es el estado de atención-evaluación, que le permite al académico hacer correcciones, ajustes a partir de las observaciones que se generaron de las evaluaciones, ¿verdad? Eso lo puede hacer en ese estado. O avanzar la propuesta a la siguiente fase, que sería recomendada para aprobación, que es ya la etapa donde se suben los acuerdos, que es la parte que realizan las compañeras asistentes o secretarias de unidades, registran acuerdos para que ya la propuesta avance al estado por iniciar, ¿verdad? Pero aquí sí vamos a hacer un ejercicio rápidamente primero vamos a ver cómo se ve en el diálogo todas las matrices o las matrices que se cargaban en esta ventanita que ustedes ven acá en este diálogo que vamos a abrir aquí. Anteriormente nos aparecía acá todas las evaluaciones que el sistema logró conseguir, las internas y las externas. Pero ahora, como ya las externas no existen ¿verdad? Dentro de la estructura del CIA, lo que se hace es que se le agrega una leyenda, un mensaje que dice ver en adjuntos del proyecto las matrices de evaluación externa, ¿verdad? Ahí un recordatorio para que tenga ahí presente que en adjuntos ahí van a ver todas las matrices de evaluación. Y luego me aparece la evaluación propia del asesor. La del asesor sí se mantiene, ¿verdad? Ahí la van a poder leer, ver todos los comentarios.
Y acá el director va a poder agregar alguna observación adicional para la retroalimentación que va a poder ver el responsable de la propuesta. Ahí le damos a agregar, a guardar. Le damos guardar. Y como aquí vamos a hacer el ejemplo de que la vamos a devolver para que se le haga ajustes, vamos a presionar la X. La X para que ustedes puedan ver cómo se envía este proyecto a una etapa de atención de observaciones. Ahí lo están viendo. Ya pasó a atención y evaluación. En este momento solamente el responsable, los participantes pueden ya trabajar dentro de la propuesta. Entonces, vamos a entrar con las cédulas del responsable. Ok, aquí vamos a buscar el proyecto que está en atención evaluación. El responsable va a poder ingresar, va a poder modificar la propuesta, agregar lo que se le haya recomendado, ¿verdad? A través de las observaciones, cualquiera de los rubros, los campitos que tenga en la formulación va a poder modificarlo o mejorarlo de acuerdo a las observaciones. ¿Dónde va a ver las observaciones? La persona responsable, también acá en el mismo diálogo. Él va a poder ver las observaciones del asesor, la parte de recomendaciones, algunas observaciones que le hizo el director, o inclusive replicar sobre esas observaciones generadas, ¿verdad? Si así que considera el académico. Y de igual forma va a poder descargar las matrices que adjuntó el vicedecano en la propuesta, ¿verdad? Entonces ahí también va a tener todo a la mano. Muy bien, entonces todo bien, se hicieron las correcciones. El académico procede nuevamente a enviarla a un nuevo estado que se llama valoración de ajustes. Ahí va, ahí lo mandamos. Le vuelve a llegar la notificación al director de que ya la propuesta se le hicieron correcciones. Entramos nuevamente con la cédula del subdirector. Vemos el proyecto. Ok, ahí está. El director posiblemente va a revisar, desde luego, todas las observaciones que se le incluyeron y si ya el director considera que ya no se le va a hacer más ajustes, procede a avanzarla con el check, ¿verdad? Para enviarla a recomendada para aprobación. Puede enviarla una segunda vez al estado atención evaluación, eso lo puede hacer, no hay ningún problema, ¿verdad? En esta parte recordarán ustedes que tienen hasta 2 posibilidades de devolverla a ajustes, la propuesta. Pero bueno, en este caso lo vamos a avanzar de una vez al estado recomendada para aprobación. Y listo. ¿Qué estamos viendo hasta acá? ¿Qué podemos decir en esta etapa? Bueno, ya el proyecto pasó, ya tiene todo, ya se hizo todos los ajustes, ya está en una etapa en que lo que hace falta es subir los acuerdos, que los acuerdos existan en el sistema y que se avance el flujo para para el estado por iniciar, ¿verdad? Por iniciar o vigente si es que la fecha de inicio ya, ¿verdad? Se cumpla, ¿verdad? Que es la siguiente etapa. Hasta aquí, digamos, sería, como pueden ver, el ajuste prácticamente que se le hizo el sistema donde lo sufrió, donde se le alteró, fue en la etapa de admisibilidad hacia evaluación. ¿Verdad? Justamente ahí es donde ustedes pudieron haber observado que hubo esa gran diferencia. Ya no existe unos estados que se llamaba selección de evaluadores o en evaluación, ya eso se eliminó completamente de todo el flujo del programas y de proyectos, ¿verdad? Muy importante. Y también parte de los ajustes que se tuvieron que realizar están en los reportes. Hay unos reportes por acá en el menú que se llama reporte de matrices, matriz de evaluación. Ustedes también pueden usar estas opciones y lo que nos permite es generar un PDF, un reporte,
de todas las matrices. Pero, como les decía, como se le tuvo que hacer ese ajuste, entonces también estos diseños se le tuvo que hacer ese pequeño cambio. Como pueden ver, ahora sale que acá que las evaluaciones externas, lo leen acá, dice que se encuentran en revisar en adjuntos del proyecto. Ese sería el ajuste para esta parte. Y se mantiene de luego la evaluación del asesor, que es esta que ustedes ven acá, la que ahora agregamos. Y prácticamente eso sería, compañeros y compañeras, con respecto al ejercicio que traía para hoy, para mostrarles así muy rápidamente en qué consiste, en qué fue los cambios que ustedes van a ver a partir de este momento con el CIADOS. No Muchas sé si gracias, tienen alguna Adriana. pregunta. Antes de darles espacio, porque hemos estado contestando preguntas en el chat y creo que vale la pena que digamos algunas acá. Primero, con respecto a los procedimientos, estos ya fueron revisados, como lo dice el Manual de Emisión de Normativa, por APEUNA y Asesoría Jurídica. En este momento los tiene la unidad de calidad y van a ser aprobados por Rectoría Adjunta la próxima semana, enviados a su publicación en la Gaceta. Estos procedimientos incluyen en los anexos no solo los flujogramas, sino también los formularios y las matrices de evaluación y de admisibilidad que se requiere para la gestión de cada uno de esos procedimientos, ¿verdad? Entonces, ahora no lo van a tener ahí mismo, ¿verdad? Para que no tengan que estar buscando los formularios eh, y llamando a las vicerrectorías para que les faciliten los documentos, sino que en el mismo procedimiento ustedes van a tener anexos esos formularios y las matrices de evaluación. Otra aclaración que quiero hacerles es que cuando yo les hable del procedimiento, claro, incluí de una vez los informes finales, pero quiero aclarar que todavía no está desarrollado el módulo de informe final, ¿verdad? En el CIA. Eso significa que la gestión de la evaluación, ¿verdad? La vamos a hacer por fuera, igual que el de las propuestas, pero que no se puede poner un flujo, porque el informe hay que hacerlo todavía por fuera y adjuntarlo. Y entonces lo vamos a manejar igual, ¿verdad? O adjuntar el acuerdo o enviarlo por el AGD, como se está haciendo ahora, enviarlo por AGD al CIA para que se pueda cerrar el proyecto en el sistema. Sin embargo, el proceso de evaluación se hace igual que con las propuestas y que fue como lo explicamos ahora. Y otra consulta que hacían por acá también es, bueno, también les dije que hay un instrumento de evaluación, ¿verdad? No es que cada uno va a utilizar algo diferente, sino que en el procedimiento viene el instrumento de evaluación externa para que las personas vicedecanas la puedan utilizar. Em, Creo que esas eran como las que vi, como de, ajá, creo que esas eran las que yo contesté, al menos que pude ver entre las preguntas. Don Felipe, Muchas gracias, doña Silvia. Muchas gracias, Adriana, por la explicación. Nada más tenía dos consultas rápidas para aclaración. Adriana, cuando usted habla de director, me imagino que se refiere al subdirector, ¿verdad? Porque en el Sí, artículo correcto. 25 es competencia del subdirector o los vicedecanatos si son sedes regionales o centros, ¿verdad? Porque Ujú. yo me confundía, me decía, "Vale, el director, no, ese es el director, ¿verdad?" Y Correcto, es lo, subdirector. sí, gracias. Y lo otro es en la parte donde sale en la viñeta, atención, evaluación, Ujú, ¿verdad? Que es cuando el subdirector o el vicedecano, según corresponda, hace las ujú, observaciones, es el mensaje que le llega, digamos, al responsable para que atienda las observaciones, ¿verdad? ujú, No es para que atienda la evaluación, porque la evaluación son los pasos antes, la evaluación interna y externa, ¿verdad? Entonces, es un pequeño detalle, ¿verdad? Pero ahora que lo vi así bien, con todo el flujo,
¿Se podría poner en lugar de atención, evaluación, atención, observaciones? Para no confundir con las evaluaciones que se hacen tanto en la vicerrectoría o por las asesoras o asesores como la evaluación externa, si es posible. Muchas gracias. Con mucho gusto. Sí, el manejo de los nombres de los estados, vieran que eso es muy fácil de cambiar, digamos, cualquier nombre de estos que ustedes ven acá, porque todo se maneja por códigos, un ID que uno asocia a nivel de base de datos. Entonces, totalmente factible, Felipe, si fuera el caso de que hay que cambiar nombres de estados. No hay problema. Tenemos otra consulta ahora. Es que el Zoom dice SINAT, entonces no sé quién está. Hola. Hola, Hola. ¿cómo está? Buenas tardes. Estaba como Gasparín, sí. Sí, disculpe, bueno, sí. Mi nombre es Eduardo Maña, soy director del SINAT. Tenía una consultita. Entonces, cuando ya el director da el check para recomendar para aprobación después de todo este proceso, eh, y por ejemplo, ya entonces ya puede ir a consejo académico para, para tomar el respectivo acuerdo. ¿Qué ocurriría si en el seno del consejo algún académico o académica detecta algún error que haría indispensable retroceder el proceso para que el académico o la académica haga la corrección respectiva? Digamos, cómo lo podría uno hacer? Y bueno, y después, muchas gracias por las explicaciones, estuvieron muy completas, la de doña Silvia y la de doña Adriana. No, Mucho gusto. Em, sí, no sé si procedo a contestarle al compañero. Sí, Adri, por favor. Sí, sí, tal vez, bueno, les cuento qué es lo que ha pasado con este asunto del CIA y con respecto a las fases. Y ya lo hemos visto, no sería inclusive en el primer caso que nos sucede. El sistema se desarrolla de tal manera que cuando llegue a su etapa, digamos que final o antes de la final, que sería recomendada para aprobación, es una fase que en el flujo no quedó la opción de devolver a una etapa de observaciones o de correcciones. Ya más bien cuando uno habla que el proyecto está recomendada para aprobación, ya va con todas las posibles correcciones. Recordemos que cuando el proyecto está en estado formulación y lo mandan a presentada, ahí se genera dos posibles devoluciones a la edición, ¿verdad? Que es que se devuelve a formulación, y cuando están evaluadas también se puede devolver a una etapa de correcciones. Estamos hablando que en toda la fase de la formulación, un proyecto y un programa tienen 4 posibilidades de correcciones dentro del flujo. Pero cuando llega recomendada para aprobación, como es este caso que estamos viendo acá en la pantalla, ya acá para el sistema, digamos, el sistema ya no existe otra posibilidad de volver a formulación. Bien, así fue como se diseña y se construye el CIA. La realidad, ¿cuál ha sido? Que efectivamente nos han llegado muchos casos en que nos dicen, Adriana, es que enviamos esta propuesta a recomendada, pero en realidad todavía no, había que devolver la formulación. O la han enviado admisible y no querían enviarla admisible, era a formulación. Entonces, casos como esos particulares, hemos tenido que coordinar con DETIC, ¿verdad? Por medio de unas incidencias o un proceso ahí interno que nos creamos entre DETIC y acá, la vicerrectoría, para precisamente tomar esas propuestas que ya tienen un flujo hasta el final, que podríamos decir que se llama recomendada para aprobación, ¿verdad? Al final me refiero después de todas las correcciones que se le hizo al proyecto. Y lo que se hace de TIC, ¿verdad? Es que se toma estos proyectos y se devuelven internamente a través de base de datos, se devuelven al estado de formulación. Eso en algún momento se había dicho cuáles eran las ventajas y desventajas. Ahí tenemos muchas desventajas, compañeros.
porque todo se manipula por base de datos y eso a nivel de sistema pues no es bien visto, no es recomendable. A veces porque quedan hasta datos sucios o datos botados en que no se limpian y nos obliga a hacer este tipo de devolver una propuesta que ya había terminado en su flujo. Entonces, la respuesta para el compañero, sí se puede con toda esa dificultad que hemos tenido hasta el momento con otros casos similares en que hemos tenido que devolver a formulación algo, a alguna propuesta, perdón. La recomendación o lo que nosotros esperamos es que todas aquellas propuestas que lleguen hasta recomendada para aprobación, ojalá vayan con todas esas recomendaciones o criterios. En algún momento hasta habíamos hablado de la posibilidad de llevar el proyecto a una sesión al consejo, inclusive en una etapa de estas en que está todavía posible de volver a ajustes, ¿verdad? Antes de que llegara a recomendada para aprobación. Pero bueno, son cosas que también podemos ir ahí valorando más adelante en posibles mejoras, ¿verdad? Desde el sistema. Inclusive pensar de que si realmente recomendada para aprobación debería ser el último estado o debería haber algo más ahí de que nos permita habilitar el proyecto a un estado de formulación. Sin embargo, yo sé que proponer eso a este nivel de desarrollo del sistema también va a ser un poco complicado porque ya lo vivimos con esta parte, ¿verdad? De quitar al sistema toda la evaluación externa. Fue un trabajo demasiado, de mucho cuidado, porque ya había muchas cosas construidas, muchos datos ya existentes, había que jugar con lo que ya había, con lo nuevo. Entonces, el mundo de Sigesa es tremendamente, con mucho cuidado, ¿verdad? Cuando se hace ese tipo de correcciones a nivel del sistema. Pero bueno, sería interesante luego tomarlo en cuenta, ¿verdad? Gracias, Adri. Gracias. Don Rafa tiene la mano levantada. Eh, bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por toda la explicación. Yo tengo dos consultas. Y bueno, en este momento casualmente estoy formulando una actividad académica continua y Adriana mencionaste que solamente aplica para proyectos y programas esto. Digamos, queda un poco excluida por ahí. Tal vez si me puede explicar un poquito más. Y lo otro es que yo tengo un programa activo y necesito hacer un cambio, ¿verdad? Porque un compañero ya no está, desgraciadamente, ¿verdad? ¿Eso cómo lo hago en este momento? Mando una nota al consejo, si me podrías ampliar, gracias. Sí, cuando yo menciono que Adri, es, ¿me perdón, puede dar nada más un momento para aclarar lo de las actividades académicas? Don Rafa, claro que sí. por reglamento, las actividades académicas no requieren evaluación externa, ¿verdad? Pero sí pasan por el proceso de admisión y también hacen informes finales que tienen que ser presentadas a la unidad académica, pero la evaluación externa no, por ese proceso no pasa. Adri, no sé si Correcto. querías complementar. Sí, tal vez ahí, tal vez para que el compañero le quede más claro, voy a irme a una actividad con continua, queremos verlo, la continua. Esta, por ejemplo, que está en estado presentada, nos puede servir para el ejemplo. Y tal vez vamos a abrir el flujo de una actividad para que ustedes lo vean un poquito más claro. Y es lo siguiente, como lo acaba de indicar Silvia, las actividades en su flujo de trabajo, nunca van a ver nada ustedes por acá que se llame etapa de evaluación sí, etapa de evaluación o propuesta en evaluación. Por lo mismo, porque como lo acaba de indicar Silvia, en procedimiento de las actividades no llevan una evaluación ni externa ni interna, inclusive ni siquiera de los asesores. Simplemente es un análisis a nivel de direcciones, ¿verdad? De directores, que se hace una admisibilidad para ver si la actividad es prudente o hay que hacerle ajustes. Y ese es el único paso que tiene a nivel del flujo las actividades. Está presentada, está en formulación, pasa presentada para aprobación. Luego hay un análisis de los directores que participan y ya la mandan a recomendar. Ven que el flujo fue muy rápido en esas dos fases.
En cambio, los programas y proyectos sí llevan todo este tema de evaluaciones internas y externas. Esa es la gran diferencia. Y la otra pregunta del compañero, que no me acuerdo cómo fue. Era relacionada, perdón, disculpe, muchas gracias por la explicación, me queda muy claro. La otra consulta, Adriana, es que yo necesito hacer una solicitud de cambio urgente, digamos, en mi programa que está activo. ¿Cómo procedo? Gracias. Ok. Una solicitud de cambio de un programa acá en el CIA 2. Así Correcto, es. correcto, sí. Correcto. Ok, la solicitud de cambio, compañeras y compañeros, en este momento tenemos la situación de que aún no tenemos el módulo de solicitudes de cambio. Entonces, la forma como se está trabajando es como en paralelo, ¿verdad? Un proceso fuera del sistema versus con el sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ustedes van a hacer una solicitud de cambio en un documento aparte, ¿verdad? Lo presentan, ustedes hacen la solicitud en el formato que ustedes mejor consideren, lo presentan a su unidad en un documento de Word, por ejemplo. La unidad se va a pronunciar, va a ver si posiblemente van a tener que hacer un consejo para ver si a ustedes se les aprueba o no esa solicitud. Y si la solicitud afecta más allá ¿verdad? de estos cambios mayores que le llaman, pues posiblemente lo van a tener que enviar a facultad para su respectivo también acuerdo de refrendo, en este caso. Todo esto que acabo de mencionar, compañeros, se hace fuera del CIA, por lo mismo, porque no tenemos todavía este módulo que nos va a poder recuperar toda esta información. Ahora bien, hay cambios en los PPA que nosotros aquí en el CIA los estamos replicando en el sistema porque se necesitan. ¿Para qué? Para hacer nombramientos, para asociar unidades a la parte presupuestaria, porque el proyecto vamos a suponer que está por cerrar y necesitamos ampliarle la fecha fin. Entonces, todos estos datos que les comento, cuando las unidades aprueban y las facultades aprueban estas solicitudes, las facultades nos la envían por el sistema GD, o inclusive la unidad también, depende del tipo de solicitud, como les decía, nos envían los acuerdos por el sistema GD a la carpeta del CIA, y nosotros acá desde el CIA, les decía, tomamos estas solicitudes y vemos si esas solicitudes afectan a estos campos que les mencioné, que tiene que ver con el título también entra en estos casos, la fecha inicio, la fecha fin, las unidades ejecutoras, los aumentos de jornada, todo este tipo de datos. Nosotros tenemos un proceso también en coordinación con DETIC para actualizárselo al proyecto, porque si no hacemos eso, ustedes posiblemente se van a ver afectados en algún otro trámite, como nombramientos, por ejemplo. Pero si la solicitud de cambio que el compañero va a presentar, le pongo un ejemplo, es el cambio en la metodología, es un nuevo objetivo, es un producto, etcétera, cualquiera de estos valores, nosotros no lo estamos alimentando, no lo estamos actualizando en el proyecto. Lo único que hacemos es en adjuntos referenciar el documento con que se le aprobaron ustedes esa solicitud y queda ahí asociado a ese proyecto, ¿verdad? Esto con la idea o con la intención que más adelante, cuando tengamos los módulos de solicitudes de cambio, bueno, ahí ya habrá que tomar una decisión a nivel de vicerrectoría si se va a hacer un trabajo de migración, por decirlo así, de todos estos ajustes o cambios que van a quedar guardados, por decirlo de esa manera, o asociados al proyecto o a cualquier PPA, ¿verdad? En este caso, cualquier PPA, para luego replicarlos a las formulaciones. Entonces, esa es la forma como hasta hoy hemos venido trabajando con este tema de cambios en CIA 2. No sé Muchas si gracias, Adri. claro. Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, no sé, quedamos a las órdenes de todos también, porque sabemos que luego vendrán también al implementar y usar el sistema, vendrán consultas y quedamos a las órdenes también para solventarlas. Y bueno, también nos hacen la sugerencia de hacer algunos videos cortos. Adriana ha tenido también
esa tarea anteriormente y en cuanto podamos desarrollarlos, se los vamos a poner a disposición, igual que la grabación de este webinario. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos otra pregunta, Karen. Hola, sí, buenas tardes. Es que yo quería preguntar, Adriana ahora lo mencionó, pero no, es una pregunta ya vieja, ya debería saberlo, pero como para que me vuelva a repetir, ella dijo que habían dos fases en donde el proyecto se puede devolver. Una era en presentada y la otra, Adriana, ¿en cuál era? O sea, Atención y sabemos evaluación. que ya en recomendada para aprobación ya no, pero antes. Ok, sí, se puede devolver a editar el proyecto cuando Ujú. está presentada y cuando está evaluada. Ujú. Ahí ustedes tienen la opción de devolverla 2 veces y 2 veces. 4 veces en total tienen posibilidades de devolver una propuesta para que sea editada en programa y proyecto. Tal Las vez para actividades. aclarar, tal vez para aclarar a Karen, es que lo que planteó Adriana es que cuando ya está evaluada, ahí en ese momento, cuando el subdirector recibe esa evaluación, puede enviarla, ¿verdad? Hace el análisis con el equipo y entonces devuelve la propuesta para que se atiendan los comentarios en la evaluación. ¿Ok? Ujú. Entonces, eso lo puede hacer, como dice Adriana, 2 veces. Donde Adriana dice que ya no se puede, o que más bien que no se puede, porque no es que se podía antes, es cuando la persona subdirectora ya revisa, dice que sí está bien, que se atendieron las observaciones y lo envía recomendado para aprobación. Cuando llega al consejo para revisar si se aprueba o no se aprueba, que fue la pregunta que se hizo, no recuerdo quién fue que la hizo, creo, bueno, sí, don Eduardo, creo. En ese momento ya la propuesta ya no puede devolverse, es decir, ahí eh, hay varias posibilidades desde que el Consejo diga que no la acepta, ¿verdad? Y entonces cuando ya no la acepta, ya la propuesta queda suspendida, ¿verdad? Que queda no se puede hacer nada más con ella. O bien que se le recomienda hacer digamos, una solicitud de cambio, si es algo así como que se ve muy grave, y entonces hacer una solicitud de cambio para cambiar eso. Es decir, ahí hay varias posibilidades, lo que dijo Adriana, si es urgente, llamar al CIA para ver qué se puede hacer, ¿verdad? Pero es en ese momento que Adriana dijo que no se podía. Entonces, las 2 veces es en la formulación y cuando devuelven las evaluaciones para la atención de esas observaciones. Gracias, Gaby. Em, Nada más repito que los procedimientos van a ser aprobados, por eso no se los comparto hoy, ¿verdad? No se los puedo compartir hasta que salgan aprobados por Rectoría Adjunta, incluyendo el flujograma que les mostré. Ese flujograma está en los anexos de los procedimientos. Ahí lo pueden consultar. Entonces, la próxima semana ya estarán disponibles. Bueno, muchísimas gracias a todos por atender este webinario para información y quedamos atentos para cualquier otra consulta. Que estén muy bien y que pasen buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias. Gracias, Hasta buenas luego. tardes, hasta Buenas luego. tardes, hasta luego. Gracias. Gracias.